Moshe suplica ante la divinidad, Selahna alabon ha'amase. Hashem, perdona el abón, perdona la iniquidad de esta gente, de este pueblo. Y entonces Hashem responde, voy a perdonarlos según lo que has dicho. Y aquí vemos la importancia de la intervención de el Sadik, del líder espiritual, por la nación de Israel. No es algo que comenzó con Josué de Nazaret y sus primeros discípulos. Es algo que está claramente evidenciado en el texto de la Torá. Y se miran estos textos del primer siglo como si fuesen textos de la Edad Media, donde los que se identificaban como seguidores de Jesús ya no eran judíos, ni les interesaba realmente el mundo judío, sino que de hecho hubieron ataques por parte del catolicismo para contra los judíos. Repito, si analizamos los textos de forma anacrónica, entonces sucede lo que aún sigue sucediendo en nuestros días, que allí dice que Jerusalén mata a sus profetas, pero es que lo mismo pudiésemos decir respecto al Tanaj. De hecho, la propia Torá, que está diciendo que todos los hijos de Israel murmuraron contra Moshe y que amenazaban con apedrearlos. Y muchos profetas, en efecto, declaran maldiciones sobre Israel en sentido general. Vailonu al Moshe ve al Aharón, Kol Bnei Israel. Vailonu es lo que se traduce como murmuraron, refunfuñaron, se quejaron contra Moshe, contra Aharón. Y esto fue Kol Bnei Israel, todos los hijos de Israel. Dice el pueblo en esta queja, si hubiéramos muerto en Egipto, o al menos hubiéramos muerto en el desierto, ¿por qué Hashem nos lleva a esta tierra para morir a espada? Nuestras mujeres y nuestros niños servirán de botín. Sería preferible regresar a Egipto. Y se decían unos a otros, nombremos a un jefe, a un cabecilla y regresemos a Egipto. Imagínense, estimados, hasta dónde llegó la actitud de Bnei Israel. Repito, dice el texto, Kol Bnei Israel, todos los hijos de Israel. Y en el verso 10 del capítulo 14 dice, y toda la comunidad, literalmente toda la comunidad, amenazaba con apedrearlos. Llamo la atención estas palabras porque si los términos Bnei Israel o hijos de Israel o lo mismo significa israelitas se intercambiaran por Yehudim o judíos y dijéramos todos los judíos murmuraron, todos los judíos amenazaban con apedrearlos, seguramente alguno, más de uno dijera estamos ante textos antisemitas. Y es porque Bnei Israel, israelitas o hijos de Israel, tiene un contexto, digamos, no peyorativo, aún en la actualidad. Pero el término Yehudim, judíos, tomó, sí, un significado extra peyorativo, a tal grado que en la actualidad identificar a alguien como judío, tú eres un judío, se usa justamente para burlarse o para criticar a una persona, para atacharle características bajas o negativas. Y en razón a ello, cuando leemos los escritos de los primeros discípulos, que fueron escritos en una época donde la mayoría del pueblo de Israel, por razones históricas, habían adoptado todos los israelitas el nombre Yehudim, judíos, para identificar a todos los miembros de la nación. Entonces, cuando comienza la polémica, se comenzó a emplear los textos en cuestión para decir que ellos contienen antisemitismo. ¿Por qué? Porque allí dice, los judíos mataron y el pueblo de Jerusalén mata a sus profetas y los judíos dijeron a Josué, etcétera, etcétera. Si se pierde de vista el contexto cultural de la época y se miran estos textos del primer siglo como si fuesen textos de la Edad Media, donde los que se identificaban como seguidores de Jesús ya no eran judíos,
ni les interesaba realmente el mundo judío, sino que de hecho hubieron ataques por parte del catolicismo para contra los judíos. Repito, si analizamos los textos de forma anacrónica, entonces sucede lo que aún sigue sucediendo en nuestros días, que allí dice que Jerusalén mata a sus profetas, pero es que lo mismo pudiésemos decir respecto al Tanaj. De hecho, la propia Torá, que está diciendo que todos los hijos de Israel murmuraron contra Moshe y que amenazaban con apedrearlos. Y muchos profetas, en efecto, declaran maldiciones sobre Israel en sentido general. Así que no tenemos que caer en estos absurdos de criticar un texto judío o hebreo de contexto, criticarlo como antisemita, sino que comprender el contexto. Lo que el autor nos está diciendo es que un líder elegido por designio divino está siendo rechazado por el pueblo. Evidentemente sabemos que está Aarón, que está Josué, que está Caleb, y que todos, al menos estos tres, están de acuerdo con la propuesta de Hashem de que entren a la tierra de Israel. Pero lo más probable es que la mayoría del pueblo de Israel no está en consonancia con esta propuesta divina, y por lo tanto se acude a la hipérbole, a la exageración de decir todos los hijos de Israel. Y la misma imagen tenemos que tenerla presente cuando se habla de Josué de Nazaret siendo despreciado, no por literalmente por todo el pueblo, no por todos los judíos, porque evidentemente Josué tenía gran cantidad de seguidores. Pero la imagen no perdamos de vista que es el líder por designio divino siendo rechazado. Y la imagen que continúa es muy noble. Vemos que así como Josué de Nazaret no decretó una sentencia, digamos, fatal para todo el pueblo, sino que dijo: mi muerte será un medio de caparat avonot, de expiación de las iniquidades para los penitentes. De igual manera, vemos que Moshe Rabbenu, Moisés, intercede por el pueblo de Israel, a pesar de que vemos que el pueblo quiere apedrearlos. Y quiero leerlo para ustedes en el capítulo 14, el verso 19. Moshe suplica ante la divinidad: Selahna alabon ha'amazeh. Hashem, perdona el abón, perdona la iniquidad de esta gente, de este pueblo. Y entonces Hashem responde: voy a perdonarlos según lo que has dicho. Y aquí vemos la importancia de la intervención de el Sadik, del líder espiritual por la nación de Israel. No es algo que comenzó con Josué de Nazaret y sus primeros discípulos. Es algo que está claramente evidenciado en el texto de la Torá. Como las palabras de un solo hombre, de un solo líder espiritual a la estatura de Moshe Rabbenu, puede intervenir por el bien de la comunidad y la divinidad responde en favor. Pero claro, no queda ahí todo. Hay causa y efecto. Dice Hashem: muy bien, Moshe, yo no voy a destruir a esta generación de una plaga o algo así, pero de igual manera no podrá entrar esta presente generación. Van a pasar 40 años antes de que puedan entrar a la tierra de Canaán, y durante ese transcurso del tiempo va a morir esta generación. O sea, solamente sus hijos ingresarán, con excepción, repito, de Josué bin Nun y Caleb ben Jefune.